En esta sesión vamos a ver sobre la problemática del habla y el lenguaje. El lenguaje es una función superior de nuestro cerebro, es por tanto una adquisición específica de la especie humana, siendo su expresión más habitual el lenguaje oral, aunque este no es la única forma de manifestarse. Según la teoría de Noam Chomsky, existe una gramática universal que forma parte del patrimonio genético de los seres humanos, es decir, los seres humanos venimos al mundo dotados con una capacidad innata codificada en nuestros genes y que constituyen un patrón lingüístico básico y universal. Se trata de la base sobre la que se construye y amolda cualquier lenguaje. Desarrollo normal del lenguaje en inglés. Conozcamos antes el desarrollo del lenguaje desde las primeras etapas y según el curso habitual. Existen al respecto diferentes modelos y aquí exponemos el de Cantwell y Becker, dado que hace explícito de forma muy concreta la evolución y progresiva complejidad que va alcanzando el lenguaje a medida que el niño se desarrolla. La primera es la etapa prelingüística. Esta va del primer mes hasta el año. En esta primera etapa ya se adquieren formas de comunicación temprana como el llanto, la sonrisa, las vocalizaciones se intercambian con el adulto, adquiriendo este significado en la interpretación que el adulto da a tales manifestaciones. B. Primeras palabras. Esto es entre los 12 y 18 meses de edad. A esta edad empiezan a surgir las primeras palabras aisladas con intención comunicativa. C. Combinación de dos palabras. Esta va de 18 a 24 meses. Las palabras sueltas de la etapa anterior empiezan a combinarse. Etapa de la frase simple. Esta va de 2 a 3 años. En este periodo se empiezan a construir las primeras oraciones de 2 o 3 palabras a los que se van incorporando determinados morfemas o inflexiones. Desarrollo gramatical de 3 a 4 años. Es una etapa de grandes avances en la evolución del lenguaje, especialmente en el dominio de la gramática con oraciones cada vez más complejas. El desarrollo posterior, esto es a partir de los 4 años. Ahora el sistema lingüístico se va perfeccionando y se cometen menos errores gramaticales. Alteraciones del lenguaje. El lenguaje es un sistema complejo, estructurado y simbólico que comprende diferentes subsistemas. Así contiene un sistema de sonidos o fonología, reglas para la formación de palabras o morfología, un sistema de vocabulario y significado, léxico y semántica, respectivamente, normas para la formación de oraciones o sintaxis y reglas sobre cómo utilizar el lenguaje adecuadamente en contextos sociales o pragmática. La presencia de un trastorno del lenguaje. Edad, alteraciones a considerar de 3 a 5 años, falta del habla, habla inteligible y errores para construir oraciones, 5 a 6 años y situaciones de palabras difíciles por otras más sencillas. No pronunciar la parte final de ciertas palabras, palabras incompletas, omisión o cambio de vocales, fallos en la estructura de la oración, falta notable de fluidez y ritmo, frecuencia de inflexiones anormales del habla sobre los 7 años, distorsiones, omisiones o sustituciones de sonidos. Trastorno del lenguaje. Los trastornos del lenguaje representan un conjunto de problemas que son aún poco comprendidos, poco diagnosticados y suele inducir a confusión dado que no existe una conceptualización de los mismos aceptada unánimemente. También cabe destacar que en los entornos escolares, debido quizás a un desconocimiento en profundidad del tema, se tiende a atribuir a los niños que esos trastornos etiquetan como no se esfuerzan a hablar, quiere llamar la atención, puede hacer más, pero no se esfuerza. Hay muchos trastornos del habla, pero expondremos los 3 primeros por ser los más frecuentes. Uno es el trastorno de la pronunciación, el otro es trastorno de la expresión del lenguaje y trastorno de la comprensión del lenguaje. Características clínicas. Este trastorno se caracteriza principalmente en que el niño omite o pronuncia los fonemas de forma inadecuada, distorsiones o sustituciones para su edad mental, aunque tenga un nivel normal para el resto de las funciones del lenguaje. Diagnóstico. El diagnóstico solo debe hacerse
cuando se cumplen los siguientes requisitos. Primero, la gravedad del trastorno excede los límites normales teniendo en cuenta la edad mental del niño. La inteligencia no verbal es normal. Las funciones del lenguaje expresivo y receptivo están dentro de los límites normales. Las anomalías de la pronunciación no se pueden atribuir directamente a una anomalía sensorial, estructural o neurológica. Los fallos de la pronunciación son claramente anormales en el contexto de los usos coloquiales del entorno social cultural del niño. Diagnóstico diferencial. Para este diagnóstico deberemos también asegurarnos de que las alteraciones en la articulación son lo suficientemente graves para considerarlas anormales y diferenciarlas de aquellas que pueden ser propias en niños pequeños. También debemos descartar la presencia de enfermedades físicas o psíquicas como causa de los problemas de articulación. Es el caso de la disartría, trastorno articulatorio secundario a un déficit neurológico, la disglosia, trastorno de la pronunciación determinada por problemas estructurales del aparato bucofonatorio, o la disfemia o tartamudez, trastorno del habla caracterizado por tropiezos, espasmos y repeticiones debido a una imperfecta coordinación de las funciones idiomotrices cerebrales. También hay que descartar problemas de audición, retraso mental, la presencia de un trastorno mixto, que es expresivo-receptivo, como contempla el DSM-4 o un trastorno generalizado del desarrollo. Trastorno de la comprensión del lenguaje. Se trata de un trastorno específico del desarrollo en el que la comprensión del lenguaje por parte del niño es inferior al nivel adecuado a su edad mental. En el DSM-4-TR, ese trastorno corresponde al trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo. En el CIE-10, todo y que diferencia entre expresión y comprensión asume que en la práctica totalidad de los casos de trastorno comprensivo se da también un deterioro notable de la expresión del lenguaje. Características clínicas. Las manifestaciones clínicas del componente comprensivo aparecen típicamente antes de los 4 años. Las formas más graves se manifiestan antes de los 2 años, mientras que las formas más leves pueden no ser evidentes hasta los 7 u 8 años de edad. La mayoría de los niños con ese problema tienen dificultades en la socialización y en la comunicación no verbal. Son más frecuentes en niños que en niñas, con una prevalencia de entre el 3 y el 5% respecto a la población general. Y por último, señalar que este tipo de trastornos suele tener una etiología principalmente de origen genético. Evolución y pronóstico. Cuando se diagnostica en los niños más pequeños, suele ser porque los síntomas son muy evidentes y por lo tanto puede indicar una mayor gravedad de los mismos, aunque no siempre. Cuando los síntomas son leves, no se hacen patentes hasta más tarde y suelen ser más manejables y de mejor pronóstico. De todas formas, la evolución dependerá del momento de inicio del tratamiento, la naturaleza y gravedad del problema y así como algunas otras circunstancias de acuerdo al entorno del niño. La evaluación. La evaluación psicológica ante la sospecha de la presencia de trastornos del lenguaje comprende diferentes instrumentos y estrategias. Deberemos obtener una visión global de todos los elementos y factores que pueden estar influyendo en la génesis y mantenimiento. Algunas pruebas que se pueden realizar en estos casos. PROLEC-R y PROLEC-C. Habilidades lectoras en español y euskera. Detección de la dislexia aplicable en toda la etapa de la primaria, de primero a sexto. Boston, test de vocabulario, evaluación de la afasia y de los trastornos relacionados a partir de 5 años y adultos normales y afásicos, DSTG. J, test de la detección de la dislexia en niños, aplicable en niños entre 6 años y medio y 11. Evaluación de la comprensión lectora. Contiene 2 formas para niños de 6 años y 8 años y de 9 a 10.
Hay una versión en euskera. EDAF, Evaluación de la Discriminación Auditiva y Fonológica para niños de 2 a 8 años, y TPA, Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas entre 3 y 10 años. PLON-R, Prueba de Lenguaje Oral de Navarra, es un test que sirve de screening o detección rápida del desarrollo del lenguaje oral. Esta se aplica de 3 a 6 años. Peabody, Test de Vocabulario en Imágenes. Tratamiento. Los métodos de intervención en el lenguaje han variado desde el trabajo directo con el niño, en situaciones estructuradas, a otras formas más naturales basadas en el juego y en su propio ambiente con implicaciones de los familiares. Algunas pautas para la intervención. Es fundamental que podamos establecer el diagnóstico diferencial y comprender los síntomas del trastorno para ayudar al niño y evitar su etiquetaje en otros conceptos populares: vago, desmotivado, sin interés por aprender. Los etiquetamos con muchas palabras que no van con el niño. Deben producirse las correspondientes adaptaciones curriculares, obligarles a leer los textos que les corresponden por curso y comprenderlos. No ayudará a su mejora. En los más pequeños, es fundamental introducir el juego como un elemento de transmisión y práctica de las habilidades lingüísticas, pero pretendemos enseñar. El lenguaje se adquiere no solo en la interacción con las personas, sino también como resultado de las experiencias del niño, especialmente a través de actividades del juego que implican manipular, explorar objetos y juguetes. El contexto de trabajo reflejará situaciones y objetos cotidianos para el niño, de forma que se mantenga en un ambiente familiar para él. La información obtenida a lo largo de la evaluación nos debe aportar datos acerca de las actividades y rutinas que le gusten, y podemos utilizarlas para reforzar y motivarle en los aprendizajes. Es posible, dada la alta comorbilidad de los trastornos del lenguaje, que debamos actuar también sobre otros síntomas conductuales como la hiperactividad, rabietas, déficit de atención y emocionales como la baja autoestima y la motivación. No obstante, deberemos tener en cuenta que estas serían secundarias al trastorno del lenguaje y que la mejor forma de tratarlas es mejorando las competencias comunicativas del niño. Para poder programar los diferentes objetivos de tratamiento, debemos tener en cuenta el nivel actual del niño, del desarrollo del niño, y empezar desde ese nivel utilizando los materiales y actividades adecuadas. Instruir a los padres para que se involucren en conversaciones adecuadas a las necesidades de su hijo. Normalmente los adultos, cuando se dirigen a los niños, modifican su expresión y utilizan un lenguaje simplificado, sencillo y directo. Es necesario regular estas comunicaciones de acuerdo a las pautas que nos interesen establecer y mantenerlas habitualmente. Normalmente hay que hablar lentamente y utilizar estructuras redundantes, así como manejar pausas prolongadas entre emisiones. De la misma forma, el contenido fonológico debe caracterizarse por palabras sencillas y de fácil reproducción. Hay que evitar en las escuelas la marginación entre sus compañeros y actuar con firmeza si detectamos algún tipo de acoso. Estos niños, según características y gravedad del trastorno, puede ser objeto de burla fácil. Debemos tener en cuenta que una situación de bilingüismo o plurilingüismo puede comportar dificultades añadidas a estos niños. En los casos más severos, lo más coherente sería centrarse en la lengua principal y obviar los restantes si queremos establecer unas competencias lingüísticas básicas.